Amigos, soy el doctor Álvaro Arteaga Ríos, especialista en rehabilitación. Y en esta ocasión compartiendo micrófonos con la doctora Linda Guerrero Walker. Ella es especialista en rehabilitación neurológica infantil. Doctora, pues esta vez con un tema que sabemos que es tu consentido, tu especialidad prácticamente. Queremos hablar sobre el tema de la plasticidad cerebral. Y precisamente sabemos que es la capacidad del cerebro para organizarse, para aprender nuevos conceptos y aún para curarse solo. ¿Qué tan importante es en tu trabajo diario la aplicación de este concepto de plasticidad cerebral? Bueno, efectivamente la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de todos los animales, especialmente y de una manera mucho más elevada en el hombre y específicamente más en el recién nacido. Y es esa capacidad que tiene el cerebro de reorganizar su función, su estructura una vez que se ha dañado por diferentes causas. Entonces, el trabajo de nosotros no nada más es de neurorehabilitación y no nada más mover bracitos, piernitas, sino que todo esto lleva un enfoque encaminado hacia esa reorganización de ese cerebro del paciente lesionado, específicamente del niño, y que le permita lograr las habilidades para un excelente desarrollo. Doctora Guerrero, existe un concepto, yo creo que es falso, de que una vez que se lesiona el cerebro, las secuelas que ocasiona son irreversibles. Pero sabemos que tú te dedicas precisamente a limitar y a prevenir las secuelas de los niños con daño cerebral. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, esa idea que se tenía de que una vez lesionado el cerebro no tenía capacidad de recuperar funciones es un paradigma que estuvo durante muchos años y que en las últimas décadas y quizá un poquito más, hace más de 100 años, alguien habló a través de trabajos, de estudios, de investigación sobre esa capacidad del cerebro, en animales específicamente, de recuperarse. Y hay un estudio muy interesante que se hizo en la Real Academia de Inglaterra, del Reino Unido, y donde fueron médicos, científicos, neurólogos de diferentes partes del mundo. Entonces llevaron un trabajo muy interesante que fue algo que abrió los ojitos a las futuras generaciones, y se trataba de un trabajo donde un neurólogo había lesionado intencionalmente el cerebro de un perro y obviamente que después de lesionarlo ese perro perdió muchas funciones, no movía las patas, tenía dificultad para caminar, dejó de hacer muchas cosas que hacía, pero una vez pasado el tiempo, el doctor vio que ese perro adquiría esas habilidades que se habían perdido, de tal manera que al cabo del tiempo el perro logró caminar como lo hacía antes, quizá con algunas limitaciones. Entonces fue un trabajo muy interesante que finalmente sirvió de base o sustento de esa capacidad de recuperación del cerebro después de las lesiones. Y debemos de recordar que fue un trabajo que se hizo en 1904, pues apenas el microscopio electrónico, no existía el microscopio electrónico, estábamos en pañales en todo lo que es el estudio en sí del cerebro. Entonces, esto nos ha permitido que
generaciones posteriores hubiera más estudios especializados en ver cuáles eran los mecanismos de recuperación cerebral después de la lesión. Y afortunadamente hubo muchos trabajos de investigación, médicos ganadores de premios Nobel, donde se certificó a través de todo esto de que efectivamente el cerebro poseía esa capacidad de reorganizarse en su estructura y su función, como lo dije. Y bueno, esto lo hemos aplicado desde las últimas décadas en el paciente que tiene una lesión neurológica. Recordemos que el cerebro es el centro de todas las funciones motrices, cognitivas, del lenguaje, de funciones endócrinas, del total del hombre aquí radican. Entonces, es posible que nosotros podamos ayudar a este cerebro a reorganizarse una vez que el cerebro ha tenido una lesión, y lo vemos exitosamente en niños con daño neurológico. Y entonces esa plasticidad y que conocemos como organizadores internos, el cerebro lo posee, pero no es suficiente. Sí tiene esa capacidad de autorregularse, de curarse, pero necesita de elementos del medio ambiente para que ayuden a ese proceso de recuperación. ¿Y qué es el medio ambiente? Pues son los padres, son la escuela, son los médicos, son los programas de intervención temprana que se dan a estos pacientes en tratándose de niños, y la rehabilitación en el paciente adulto, que también posee, por supuesto, esa capacidad de plasticidad, de reorganización cerebral. Entonces, la plasticidad se muere cuando se muere el hombre. Muy interesante, doctora. Y una experiencia personal. Hace 30 años veíamos incluso en las instituciones, por ejemplo, niños que habían tenido lesiones cerebrales, y muchos de ellos tenían secuelas muy severas. Estaban contracturados, deformadas sus articulaciones, no usaban sus manitas, muchos no caminaban. Ahora vemos como la otra cara de la moneda. La mayor parte de los niños con lesiones cerebrales que llevan unos buenos programas de intervención, de rehabilitación, los vemos que ya no tienen esas secuelas tan severas. O sea que ha cambiado el futuro de esos niños. En forma concreta, y ya para terminar, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es esa intervención que hace que los niños ya tengan un mejor futuro, aún después de haber padecido una lesión cerebral? Bueno, voy a irme un poquito atrasito. Yo creo que la población actualmente está más informada, sabe que si un niño tuvo problemas al nacimiento, es necesario llevarlo a centros de intervención temprana, y eso va a ayudar a limitar o a estructurar las secuelas. Y efectivamente creo que en los últimos años el trabajo ya más sistemático y quizá generalizado, por ejemplo en México o en todo el mundo, nos permite que a través de estos programas de intervención temprana, y donde trabajamos la neuroplasticidad cerebral a través de diferentes actividades, permiten limitar las secuelas neurológicas. Entonces, niños que estaban o que estuvieron condenados por lesiones neurológicas y que no se intervinieron tempranamente, son los que cursan con esas secuelas que a veces es difícil de irnos hacia atrás. Y afortunadamente ahora los padres son más conscientes, están atentos del desarrollo de su hijo, y si dice, bueno, no está gateando al año un mes,
algo tiene. Entonces, y cuando evaluamos a los pacientes y hacemos una buena historia clínica, nos damos cuenta que hay factores de riesgo que condicionaron esa situación, y intervenirlos tempranamente va a ser un requisito para que el niño lo podamos encaminar hacia un desarrollo normal. Yo quisiera quedarme con esa conclusión, que la plasticidad cerebral permite hacer programas de intervención precoces, a tiempo, y que eso le cambia la vida a los niños. Puede eliminar secuelas, o si estas son, hacerlas muchos menores, que si se deja a la libre evolución la lesión cerebral. Pues muchas gracias, doctora, y nos vemos la próxima.